género que se llama Stanhopeas o Stanhopias. Vamos a hablar un poquito de la fertilización, los soportes, que son los canastos, los recipientes, los contenedores, sustratos, unos cuidados generales, y después vamos a hablar de algunos géneros, de algunas especies, que son las más fáciles de conseguir y las más fáciles de cuidar dentro de acá de Argentina. Esta familia, este género de Stanhopeas, yo me acuerdo, yo empecé a cultivar a los 15 años en Córdoba. Córdoba tiene un clima muy particular, es seco, no llueve casi nunca, tiene muy baja humedad. Yo me acuerdo cuando tenía 15 años que entro a la Sociedad Orquidiófila de Córdoba y empiezo a ver los libros y a leer, porque en ese momento no había internet, no había mucha información en internet, y nosotros veíamos las fotos de estas orquídeas raras y exóticas. No había mucha información, y la información que había era información de gente que había escrito de este cultivo en su hábitat, en su lugar de origen, que es más o menos Centroamérica, o europeos. Entonces en Argentina no había mucha información. A mí siempre me gustaron la familia de las Stanhopeas, de las góngoras, todas las floraciones péndulas o floraciones basales, y tuve que aprender de los libros que leía, de la poca experiencia que había con los colegas y de errores, como hacemos casi todos los orquidiófilos. Compramos, muere, compramos, muere. Entonces, a lo largo de los tiempos y de los cultivos, fui recolectando información, leyendo, cuando hice los viajes a Ecuador, a Centroamérica, hablando con otros colegas orquidiófilos de diferentes partes, de Bolivia, del norte de Argentina, que también está presente esta especie, y ahí me largué a cultivar Stanhopeas en Córdoba. Lo primero que me decían cuando hablaba con la gente que estaba en la asociación: no, es una especie, un género dificilísimo, no se consigue, se te va a morir. No, falso. Es un género rústico, fácil de cultivar. Pero, como yo siempre digo cuando doy los talleres de cultivos de orquídeas, lo principal en esto es la observación. El aliado del orquidiófilo es la observación. No es que podemos comprar una orquídea y la dejamos abandonada, no, que se cultive solo. No, una vez por semana, cada 2 o 3 días, tenemos que ver la planta. Si tiene alguna infección, si tiene algún insecto que le esté haciendo daño, o si está deshidratada. Entonces, como primer base para el cultivo de Stanhopea es la observación. Si las hojas están bien, si están manchadas, si se arrugan. Más allá de todo lo que leemos y lo que yo les voy a ir diciendo. Este taller es inicio del cultivo, o sea, es lo básico de Stanhopea y es lo básico de las plantas más rústicas, como para que se animen a empezar a cultivarlas. Es un género muy lindo, son flores muy grandes, son flores perfumadas, muy perfumadas, pero bueno, ahí vamos a ir viendo las características, los pros y los contras que tienen algunas para el cultivo. Bueno, acá al inicio yo le pongo dos plantas, Haseloviana y Florida. Florida porque da mucha cantidad de flores. Fíjense que tienen un formato algo diferente a las orquídeas, los pétalos y los sépalos. Los pétalos y los sépalos son los que están erguidos para arriba. El labelo es el que está hacia abajo, que tiene una forma cóncava. Tiene características totalmente diferentes de la orquídea tradicional, que ahí vamos a ir viendo por qué es el formato así de las Stanhopeas y por qué florece basal, por qué florece para abajo. No es la floración común de las orquídeas que es hacia arriba, péndulo o semipéndulo o erecto. Pasamos. Bueno, vamos a ver un poquito de introducción. Este género contiene aproximadamente unas 78 especies. Especies son las que encontramos en el hábitat natural. Hay epífitas y litófitas. Litófitas quiere decir que crecen entre medio de las piedras. Epífita, acuérdense que es pegada al tronco, ¿no es cierto? Agarrada al tronco. Se encuentran desde México, o sea, desde Centroamérica, hasta el norte de Argentina. Bosques húmedos, semihúmedos y elevaciones. Ahí ya nos está dando unas indicaciones de cómo es el cultivo
de Estanopea: bosques húmedos, semihúmedos y elevaciones hasta 2500 metros. Muy importante la elevación de las orquídeas, no solamente para el género de Estanopea, sino para otros géneros también. Siempre que compramos una orquídea, una especie, tenemos que saber de dónde viene. No es lo mismo del norte de Argentina que del Ecuador, que tiene una elevación casi de 3000 metros. Entonces ahí ya tenemos una información de la planta. Siempre que compramos algo tenemos que ver o buscar de dónde viene esa planta. Bueno, por ejemplo, en el norte de Argentina tenemos en Jujuy y en Salta, en los parques nacionales Baritú y Calilegua. En el norte argentino tenemos una estanopea que es litófita, que nace entre las piedras. Por lo general a veces no la vemos porque es caduca esa estanopea, pierde las hojas, entonces a veces vemos las floraciones blancas nada más, colgadas en las piedras o en los acantilados. Y no se ve follaje de la planta. En Argentina tenemos Estanopea citrophora, tenemos Estanopea graveolens y Bucephalus, que después lo vamos a ir viendo. Entonces volvemos a repetir, es una orquídea original de América, no está en Europa ni en Asia, desde Centroamérica hasta el norte de Argentina. Seguimos. Bueno, estructura vegetativa de la planta. Ya les voy a explicar por qué está en maceta transparente sin huecos. La estanopea tiene bulbos, acuérdense que bulbos o pseudobulbos es esta cavidad que tenemos, estos bulbitos que tenemos acá, que son, gracias, órganos de reserva de la planta. No hay que sacarle los bulbos viejos porque acuérdense que alimentan los bulbos nuevos. Tenemos pseudobulbos o bulbos agrupados, ovalados, esa es la forma de estanopea para identificarla, y gruesos y chatos. No vamos a encontrar estanopea con bulbos así largos, sino son bien compactos. Del extremo de cada pseudobulbo, perdón si me cruzo, vamos a ver hojas largas, lanceoladas es la forma, disculpen si hablo con algún término muy específico, pero son los nombres así de las plantas. Entre 15 a 20 centímetros de largo, o 40 centímetros de largo, perdón, y 5 y 15 de ancho. Bien lanceoladas y coriáceas, o sea, coriácea quiere decir bien turgente la hoja. Así es la característica de estanopea para cuando vamos a comprar una y no compremos otra cosa que no sea una estanopea. Bueno, ¿me querés apagar la luz? Fíjense que ahí están los bulbos, son de un color verde oliva, bajo como decíamos bien. Las hojas tienen nervaduras paralelas, las nervaduras son estos nervios que están acá atrás, siempre paralelos. Seguimos. Bueno, estructura de la flor. Cultivamos estanopea por la rareza de su floración. Tiene una estructura muy particular y perfume, como recién hablaba, tienen diferentes tipos de perfumes muy cítricos. El perfume es obviamente para atraer a los polinizadores, que ya vamos a hablar. Las flores son cerosas, o sea, tienen como una capa, una lámina de cera, son bien turgentes, son péndulas. Péndulo quiere decir que florecen hacia el costado, hacia abajo, o bien basal de la planta. Duran, es la característica así. Ay, perdón. Una de las características de las estanopeas, que la floración no dura mucho, dura 24 48 horas. Entonces la tenemos que agarrar justo. Si pasó una semana y nos fuimos de viaje una semana y media, dos, y no la agarramos a la flor, la perdemos. La guardia dura como una semana, ¿eh? La guardia dura una semana, exactamente. Y hay algunas que se van, vos la ves, 24 horas se ponen como una tela, truc, y se caen. Los pétalos y los sépalos, que son estos
Este es el labelo, y estos son los pétalos y los sépalos de las orquídeas. Están hacia atrás y hacia arriba. El labelo es generalmente cóncavo. Este es el estigma donde están las polinias en su extremo, que tiene la característica esta por el polinizador, que ahí lo vamos a ver. Acá al costado tenemos una estanopea tigrina, que es una de las más bonitas, es una floración bastante grande, muy perfumada también. Seguimos. Bueno, seguimos con la floración y los polinizadores. Como abejas metálicas. Abeja metálica quiere decir el color de la abeja. Tiene como un color metalizado, como el de los colibríes, ¿viste? Iridiscentes son, ¿sí? ¿Cómo? Iridiscentes. Sí, sí. Claro, como los colibríes. Exactamente. Bueno, las estanopeas son polinizadas por las abejas metálicas, que se les llaman así comúnmente. El Glossinae, el macho de las abejas, es atraído por estas plantas por su aroma. Aterrizan en el labelo. Ahí yo les puse una filmación, creo que se puede ver. Aterrizan en el labelo por su perfume, y ahí, equipadas de estas abejas, tienen como en la mano unos cepillitos que van juntando la resina de la flor, y una vez que están completos los cepillitos, la abeja se deja caer para atrás, tiene una guía hacia acá, hacia el estigma. Acá está la cera junta y la abeja cae hacia atrás, y acá en el extremo están las polinias, que son sacos que el invernadero tiene polen, y en el tórax se le pega la polina. Es como un tobogán, digamos, que va acompañando a la abeja para que sea polinizada. No sé si se puede poner, tienes que poner ahí la... No, a ver, pará. Ya te digo. Ahí está. Ahí. A ver Vamos a ver. si lo reproduce. No. Bueno, no pasa nada. Seguimos. Seguimos. Bueno, esto es lo que les explicaba recién. Cuando están saturados los cepillos, la abeja se deja caer y ahí se poliniza, queda el polen pegado en el tórax de la abeja. No sé si te dejaste poner play, ¿no? A ver. No, bueno. Tampoco. Estas son las abejas metálicas, que es por el color que tienen, ¿no es cierto? Se les llaman metálicas. Qué lástima que no podemos ver el video, bueno, no importa. ¿Y en Córdoba hay esas especies de abejas? No en Córdoba, sí en el norte de Argentina, ya para Centroamérica. No, porque no son endémicas de Córdoba, son endémicas del norte de Argentina, ahí sí se encuentra el polinizador. Lo mismo, acuérdense que las semillas de las orquídeas necesitan una simbiosis con un hongo para ser germinadas. No es que las podemos hacer tan fácilmente germinar en nuestras casas. Y por lo general nosotros, los aficionados y los coleccionistas, no dejamos que se polinicen la flor porque es un gasto de energía adicional a la planta. Para nada, porque nosotros no la vamos a hacer germinar. Es bastante complicado hacerla germinar. Una pregunta, sí. Mateo. Seguramente vos tenés estañopes que han florecido, Sí. Pero abejas comunes las visitan o no. Mira, yo las estanopeas que tengo en casa, que las saco afuera en la época, porque el invierno nuestro es bastante cruel, caen heladas negras, entonces yo en primavera, verano y otoño las saco afuera de las estanopeas para que cuando llueve, las pocas veces que llueve se mojen con el agua de lluvia, que es muy buena. No las he visto nunca visitar por abejas melíferas comunes, que son las que hay en Córdoba. Entonces no han sido polinizadas. El perfume es muy fuerte, pero nunca lo he visto con polinizadores naturales de Córdoba, digamos. Claro, como ejemplo acá cuando florecen los catasetum, Sí. los machos, sí, por ahí, ¿viste? Son visitadas por abejas. ¿Abejas comunes? Sí.
Claro, en Córdoba yo no la he visto ser visitadas por algún polinizador, ni siquiera por colibrí, nada por el estilo. Vos, ahí... Y yo me aguanto para no hablar. Yo la tengo todo el año afuera Sí, y andan los colibríes justamente. colibrí. Sí. Sí, Pero nunca vi ninguna semilla, ¿eh? No, yo tampoco. No da resultado. No. Por eso digo que los polinizadores de Córdoba no... A ver, ¿por qué les cuento ahí? Hablan diferentes personas de diferentes lugares. Porque el cultivo, como les vuelvo a repetir, el cultivo de Córdoba no es el mismo que el de Buenos Aires, no es el mismo que el de Santa Fe. Ahora cuando veamos sustratos y soportes, vamos a ver qué sustrato podemos usar y qué porcentaje de sustrato podemos usar, dependiendo de cada uno donde viva. Como les vuelvo a decir, el tema es la observación, porque yo no tengo humedad. Ustedes dentro de todo sí tienen bastante humedad, a diferencia de Córdoba, y Buenos Aires tiene muchísima humedad. El clima es raro ahora. ¿En qué lugar de Córdoba estás que no tenés humedad? Saliendo de capital. No tenemos humedad, tenemos 20% de humedad y hace 3 meses que no llueve. Llovió los otros días, un poquito, el día de la tormenta ese que fue hace unos días, y hace 3 meses que no llueve. Por eso mi sustrato de mi colección lleva musgo, que ustedes no quieren saber nada. No. Porque ustedes tienen mucha humedad. Claro, y aparte, aún así, supongamos que la visite una abeja melífera común, eso no te garantiza que la polinice, porque la estañopea necesita el polinizador específico que es la abeja aulócina. Sí, claro. Aparte son unos abejones así, chicos. Y la Claro. melífera, Sí. o sea, la planta está preparada para ese polinizador. Tiene el grosor de los pétalos, el grosor del estigma y su cavidad del labelo de un tamaño específico para su polinizador. Son simbiosis, las flores tienen simbiosis con algún tipo de polinizador. Entonces, una abeja melífera pasa de largo, digamos. Bueno, vamos al cultivo. Si voy muy rápido, yo me meto primero y sigo, chicos. Ustedes párenme, si tienen alguna duda, me preguntan, que para eso. A ver, vamos a ir al tema de la luz. Estanopea tiene unas hojas que dentro de todo, que son coriáceas, que son fuertes, son sensibles al sol. Bien, yo hablo a nivel general, hay especies que son más suaves y especies que son más fuertes, pero si le da el sol, por ejemplo esta estuvo muy expuesta al sol, entonces fíjense el color amarillento de sus hojas, porque la tuve bastante expuesta y a veces tiene quemadura. Esto no es hongo, son quemaduras de sol. El color de la hoja tiene que ser un verde oliva, un verde oscuro. Esto verde amarillento es exceso de luz. Son hojas, como le decía, bastante sensibles. Entonces el cultivo a nivel general es sol filtrado, o sea, debajo de un árbol, una media sombra del 80%, semisombra. No le gusta estar tan expuesto al sol como Cattleya o como los Cymbidium, sino es más una semisombra como Phalaenopsis, que la Phalaenopsis tiene estas hojas carnosas que si le dan mucho sol se queman. Entonces, donde crecen ellas, que es un sotobosque, un bosque, está protegido por el follaje, es de semisombra. Una salvedad. Ustedes dirán, ¿para qué tiene estos hojones así tan grandes? Que son como paraguas. No es a propósito que tienen las hojas así. Esto me lo enseñó un cultivador de Centroamérica que tiene muchas estanopeas. Esto sirve como paraguas para las floraciones, porque la floración es sensible, es también muy propensa a mancharse y a lastimarse si le cae el agua. Entonces sirve para protección de su flor. Su flor es así para acá abajo y esto sirve para las épocas de lluvia en su estado natural de proteger la flor. Los pocos días que dura o las pocas semanas que duran es para protección. Bueno, riego. Las estanopeas tienen periodos de sequía y de latencia.
esto quiere decir, cuando viene la época de invierno, se riega más espaciado, no se deja que se seque el sustrato, siempre tiene que estar húmedo o semi-húmedo, no hay que dejarlo que se apelmace, sino tiene que estar dentro de todo húmedo. Tiene un periodo de reposo, que es de latencia, que es cuando empieza el invierno, entonces el riego es mucho más espaciado. Como decíamos que las hojas son propensas a hongos y a manchas si las mojamos mucho, en particular yo recomiendo hacer, si tenemos una planta chica obviamente, riego por inmersión. ¿Bien? Se pone el agua hasta la mitad de la maceta y se deja 20-30 minutos que se empape bien y luego la volvemos a colgar. La estanopea tiende a crecer en forma redonda, empieza a salir los bulbos y a crecer así en forma redonda. Entonces ya cuando tenemos una planta muy grande en canastos, suele crecer hacia los costados y hacia abajo, no podemos meterla en un balde con agua, salvo que tengamos un tacho. Y ahí sí vamos a tener que regar con manguera. Pero siempre cuidando que no se mojen mucho las hojas para que no se salpique y se manche o se lastimen las hojitas. Siempre el riego tiene que ser más en la zona de los pseudobulbos y cuando regamos con la manguera, un buen rato, que se empape todo y que tengamos 30-20 segundos regándola. Cuando la regamos bien regada. Obviamente, como les vuelvo a decir, esto del tema del riego es bastante genérico porque no es lo mismo el riego que vamos a tener acá en Santa Fe, no es lo mismo en Córdoba y tenemos que ver un poco también el sustrato, si tiene mucho musgo, si está en un canasto, entonces volvemos al tema de la observación. No tenemos que dejar que se seque mucho el sustrato, pero es un poco de observación, porque yo le puedo decir, sí, no, rieguen una vez por semana, no. Porque el cultivo mío dentro del invernadero, el cultivo mío fuera del invernadero no es el mismo de cada uno de ustedes. Entonces, es un poco el tema de ir viendo cómo está la planta, cómo están los pseudobulbos, que no se deshidraten tanto, el tema del riego. Pero cuando regamos, buen riego. Bien. En la época de primavera y verano, cuando empieza el estado vegetativo de la planta a activarse y empiezan los riegos, los brotes, ahí tenemos que regar más seguido. En invierno, más espaciado, primavera-verano, más seguido el riego. Sí. Bien. Humedad. De entre el 50 y el 70%, depende de la especie. No es lo mismo el norte de Argentina que Centroamérica, el tema de la humedad. La ventilación tiene que ser muy buena, por el tema de las hojas y del sustrato que no quede tan empapado. Si lo tenemos dentro del invernadero tenemos que tener una buena ventilación para que cuando reguemos se seque. Y si lo tenemos afuera tiene que haber una buena circulación de aire. No podemos regar estas plantas y dejarlo en un lugar que esté embotado y que no haya ventilación, si no se van a podrir. ¿Cómo le vamos a dar humedad a estos ejemplares? Bueno, yo en Córdoba que no tengo humedad le pongo el sustrato un porcentaje de musgo de Sphagnum, pero podemos dar humedad ambiental manguereando el piso, manguereando los laterales de las paredes o ubicando estas plantas con otras plantas. Eso genera un microclima y una humedad ambiental. Es medio difícil tener humedad 70%. Entonces puede ser entre un 50 y un 70, un 40%. Es difícil. No podemos tener humedad 70% todo el año. ¿Sí? ¿Y dejarla dentro del baño mientras uno se baña? En el baño el jabón. Eso ya se baña. No la metamos adentro. Siempre tiene que estar en un invernadero o afuera. Sí, no, adentro no, yo prefiero que mangueren el hábitat, digamos, para que levante un poco de humedad. ¿No es cierto? Si tenemos humidificador, buenísimo. Ah, ¿también? Sí.
pero no las metamos adentro de las casas porque cuando regamos y están adentro de la casa podemos generar un hongo, una bacteria. Entonces no es conveniente. Bueno. ¿Hasta qué temperatura puede estar afuera? Ahí vamos. Seguimos. El sustrato. Bueno. El sustrato utilizamos chip, que es la corteza de pino, o podemos usar carbón también, pedacitos de carbón. Las estanopeas tienen raíces finas, entonces el sustrato que vamos a usar es fino. Raíz fina, sustrato fino. Raíz gruesa, sustrato intermedio a grueso. Es un sustrato fino, lo podemos mezclar con musgo de Fagnum. Acuérdense que no es el musgo común y corriente, es un musgo específico que es del sur de Argentina. Este musgo absorbe, es como una esponja, absorbe el agua y va eliminando la humedad de a poquito. Entonces nos contribuye a generar una humedad ambiental en el sustrato. Yo le puse el porcentaje para una localidad que tenga bastante humedad, 70% y 30% de musgo, puede ser 80, 20, eso pueden ir jugando ustedes, pero mayor cantidad de... Este porcentaje es para esta especie. Pueden ir jugando con el musgo. Sé que en Santa Fe y en Buenos Aires no son muy amigos del musgo. No le tenemos que tener miedo, no le vamos a poner 50% de musgo porque se van a podrir las plantas, ¿no? Pero sí le podemos poner un poquito para que la planta retenga un poquito de humedad. El sustrato que usamos mixto en Córdoba, o sea, mitad, yo uso 50 y 50 para que se den cuenta de la cantidad de musgo que uso. Entonces yo le puse para ustedes un 30% de musgo. Ahora va un tip de cuidado. Cuando viajamos nosotros o nos regalan o intercambiamos plantas, obviamente no nos vamos a traer una planta así de afuera o nos van a cambiar una planta así grande. Por lo general siempre son plantitas chiquitas, o si viajamos y conseguimos estanopeas plantines. Yo, ¿qué hago? Los primeros 2 a 3 años las cultivo en maceta transparente. ¿Se acuerdan que estanopea tiene la floración basal, es para abajo? Entonces ustedes me dirán, si yo lo cultivo en maceta no va a florecer nunca. Los primeros años, por ejemplo, yo consigo cuando viajo a Perú o a algún lado, consigo plántulas y es la que me puedo traer en la valija. No vamos a obviar esa parte, pero bueno, siempre traemos. Yo soy coleccionista también, obviamente. Si veo una planta que no voy a conseguir en Argentina, me lo meto. Entonces siempre trato de traerme alguna plantita chiquitita. Como les decía, los primeros 2 o 3 años las cultivo en maceta, porque imagínense que me dan un intercambio de planta, o me compro una planta traída de Centroamérica, pobre planta que pasa de una humedad del 70% a un 20%, la vuelvo loca. O es un pedazo de una planta madre que tiene poquitas raíces. Si yo la pongo en un canasto o en un recipiente con muchos huecos, se me va a deshidratar la planta. Entonces la pongo en un contenedor, en una maceta que retenga un poco de humedad. Entonces los primeros 2 años o 3 años las meto en una maceta transparente porque necesita que la luz pase por las macetas. Entonces esta planta ya, por ejemplo, ya este año la tengo que pasar a un canasto. Si yo la traigo directamente de donde la compro y la paso a un canasto, es muy probable que se me deshidrate y que no progrese la planta. Entonces, como un nursery, la dejo 1 o 2 años acá, y si yo creo que va a florecer, le puedo hacer algunos huecos, si no, ya después la paso a un canasto. Bueno, soportes o contenedores. Tenemos floraciones que pueden salir bien hacia abajo o a los laterales. Entonces tenemos que tener soportes que sean específicos para el cultivo de esta especie, que no haga obstrucción de la floración. Si nosotros las tenemos en una maceta, si nosotros la compramos y está en una maceta, no la vamos a ver en flor nunca.
porque la flor va a salir acá y va a abortar directamente. Entonces, acuérdense que esta nopea siempre tiene que estar en un soporte que permita su floración. Vienen unos canastitos especiales que son para esta nopea, que son, por lo general vienen de Brasil. A veces se consiguen, a veces no, y si no, al buen argentino nos diseñamos y los armamos nosotros. Yo acá hice uno de tela metálica, y si no, es más fácil de conseguir los soportes de canastas, que acá los cultivan bastante bien. Siempre tiene que tener unos huecos para que permita que la floración salga sin ningún problema. Bueno, seguimos. Estos canastos se consiguen, yo no cultivo en estos canastos, con fibra de coco se consiguen bastante acá en Argentina. La fibra de coco que viene en estos canastos, tengamos cuidado porque viene con un pegamento que es muy duro y no les va a permitir salir la floración. En cambio, si conseguimos, viene la fibra de coco ya disuelta, bien separada, perdón, que le podemos ubicar dentro de los laterales del contenedor y dentro sí el sustrato que vimos recién, para que la floración permita salir por medio de las ranuras estas. ¿Y atraviesa igual la fibra de coco? ¿Cómo? ¿Atraviesa la fibra de coco? Si es la fibra de coco la que viene de Misiones, Sí. que es bien, que no tiene este pegamento, bien suelta, sí, porque la flor es bastante fuerte, la va a atravesar y no va a pasar, no se va a impedir su paso, ¿sí? No hay ningún problema. Las palmeras tienen como una red normalmente, Sí. que es como una fibra. ¿Esa se puede llegar a usar de base? Mira, la palmera al principio cuando sale la fibra esa es muy unida, muy turgente, Sí, entonces pero después- no te va a permitir porque es como una lámina bien fuerte. A medida que va creciendo se va como desarrollando esta lámina y queda, sí, se abre y queda bastante blanda. Yo también la uso esa, es como una fibra en realidad la fibra de coco es esa, es la fibra de la palmera. Permite que pase, pero tiene que ya estar abierta o la tenemos que desarmar. Sí, la tenemos que abrir. Esta es acá a la derecha es una estanopea tigrina, variedad nigro-violácea, por el color, es muy bonita, tiene unas flores, después yo les voy a mostrar una de mi colección, que está con mi mano para que vean el tamaño, muy perfumada, que es una de las estanopeas que siempre están en los libros y que todo el mundo la quiere. ¿Vos la ¿Dónde tenés? la conseguiste? No, yo estaba pidiéndotela. ¿Dónde la conseguiste esa? Esa la compré en Centroamérica. Tengo una ahí. A Panamá a comprarla. Sí, tengo una estanopea tigrina. ¿Acá la tenés ¿Sí? ahora? Sí, la traje a cambiar. Está bien. Después la vemos. ¿Es esa? Es esa. Es tigrina, no es la nigro-viola. Sí. Bueno, también podemos cultivar en tablas de corcho o algún material bien arrugado. Yo tengo algunas que no le gustan mucho el sustrato húmedo, entonces las tengo pegadas en láminas de corcho o en láminas de corteza de árbol bien arrugada. Y no en canasto. Es otro tipo de contenedores que podemos usar. Seguimos. Bueno, fertilizante. Acá estamos con el tema de fertilizante. Los orquideófilos usamos históricamente dos tipos de fertilizantes. Uno que es foliar y radicular, que es este azul, que se llama Peters, es un fertilizante estadounidense muy bueno para las orquídeas. El tema de los fertilizantes, hay momentos que se consiguen, como todo lo importa. Hay momentos que se consiguen, momentos que no. Viene de diferentes. Los fertilizantes tienen nitrógeno, fósforo, potasio, hierro, magnesio, tienen macro y microelementos que sirven para que las plantas generen hojas, raíces y floración. Nosotros a todas las especies de orquídeas les tenemos que dar alimento, tenemos que darle una nutrición. Pues nosotros las tenemos como en cautiverio. Si nosotros no le damos alimento, las tenemos famélicas a las plantas. Entonces, para que la planta desarrolle bien, tenga sus hojas fuertes,
florezca todos los años. La floración consume muchos recursos de la planta. Y florezca correctamente, de muchas flores, hay que fertilizarlo. Sí o sí, hay que fertilizar las orquídeas. Podemos usar el foliar. Yo ahora no traje el azul, que es estadounidense, traje el rosa, que es canadiense, que es muy bueno también. ¿Cómo? El basacote. El basacote es alemán, que es las bolitas estas que ven acá a la derecha. Este fertilizante de liberación lenta es radicular. El azul es radicular y foliar. O sea, podemos bañar a toda la planta en las hojas y en los bulbos y en las raíces para que tome el fertilizante. Y después tenemos las bolitas, que es únicamente radicular, que cuando nosotros regamos actúa con humedad y se va nutriendo la planta de a poquito. Ahora, ¿cuál es la diferencia en el cultivo de estanopea de esto? Si nosotros usamos el foliar, que es este de polvito que se disuelve en agua, vamos recién al tema del riego, tenemos que tener cuidado cuando pulverizamos la planta de tenerla en un lugar con ventilación. Porque si nosotros pulverizamos la planta y hace mucho calor o mucho frío, se van a manchar las hojas o nos va a agarrar un hongo o una bacteria. Entonces, si tenemos una buena ventilación en el invernadero o las cultivamos afuera y hay una buena ventilación, no va a haber problema con el fertilizante foliar. Por eso les puse los dos ejemplos. Porque si nosotros tenemos las orquídeas dentro de 4 paredes o tenemos un invernadero muy húmedo, es preferible usar el basacote, que es el de liberación lenta. Y cuando nosotros usamos los primeros años las macetas, el basacote también es muy bueno para que no tengamos problemas con el tema del riego del fertilizante aquel. Entonces ponemos una cucharadita de té o 1,5 de té sobre las plantas, sobre las macetas, que el fertilizante va a quedar acá y no se va a escapar, y listo. Y si no, foliar. Cualquiera de los dos son muy buenos, pero bueno, la diferencia es que uno dura 6 meses, hay de 3, hay de 6 meses, hay de 1 año, y el foliar hay que ponerlo cada 15-20 días. Esa también es la diferencia. ¿Cada cuánto hay que ponerlo? El basacote viene uno de 3 meses, uno de 6 meses y uno de 12 meses. Yo siempre recomiendo ponerle el de 12 meses o el de 6 meses para ir jugando con los macroelementos, que es el nitrógeno, fósforo y potasio, porque, a ver, no vamos a hablar de fertilizante ahora, pero hay épocas del año que ponemos un fertilizante más rico en nitrógeno, otro más rico en potasio, y vamos jugando con esos fertilizantes por el tema de la floración y los brotes. ¿Bien? Si no queremos errar, ponemos uno equilibrado, se llama triple 20, triple 15, triple 8 puede venir, y ya nos olvidamos. Cualquiera de los fertilizantes que vendemos los viveristas tienen los nutrientes necesarios para las hojas, para las raíces y para la floración. Una pregunta, sí. yo siempre por ahí cuando vienen preguntamos, ¿los orgánicos les sirven? Bueno, ¿cómo les gusta entrar en estos temas? Los orgánicos y no orgánicos. Miren, yo como tengo una producción de orquídeas que es bastante grande, en mi caso uso el basacote, porque tengo muchas orquídeas de venta y de mi colección, yo también soy coleccionista. Entonces pongo el basacote, trac, y me olvido, porque no puedo estar particularmente poniendo algún sector fertilizante con nitrógeno, más rico en nitrógeno, otro sector más rico en potasio, una temporada uno, otra temporada otro, el foliar, el radicular, porque no tengo tiempo. Entonces agarro una cucharada, miento, no agarro una cucharada, agarro con mano, ustedes miran, no hagan como tú. No, agarro un puñado y le voy tirando a cada planta, y listo, y me olvido. Los fertilizantes orgánicos, ahí vamos entre el pro y la contra. Los fertilizantes químicos, más allá que ya los usamos los orquidiófilos siempre. Históricamente, los productores y los coleccionistas usamos estos fertilizantes, que ya están probados. No hay ninguna invención, no hay nada nuevo. Ya lo venimos usando siempre. Si los usamos correctamente, no va a pasar nada. Ahora, si vos me machacas las bolitas, me las metes en agua y lo regas con eso, sí, se te van a quemar.
Si vos esto, en vez de usar 1 gramo, usas 7 gramos en 1 litro de agua, sí, se va a quemar. Perdón, Sí, en 1 litro de agua, ¿qué cantidad va? 1 gramo. Del ¿Cómo, azul, cómo? 1 gramo en 3 litros. 1 gramo, ¿cómo tomo? ¿De una cucharadita de té, por ejemplo? No, De café, el la más huequito chiquita. de la aspirineta, ¿Cómo? el huequito de la aspirineta, el blister de la aspirineta, Sí. uno de los huequitos de la aspirineta es la rosa, la de niño. Sí. Eso es 1 gramo. Eso es huequito. Y en 1 litro de agua. Si es el azul en 3, si es el rosa el que tengo yo en 1. Pero eso lo vemos después cuando comercializamos los fertilizantes, porque hay muchos fertilizantes y no quiero que se equivoquen con sus fertilizantes. Aconseja también de que se moje primero la planta, Sí, o sea que primero absorba agua y después se fertiliza. exactamente. Si nosotros Sí. ponemos en foliar con una planta seca, gracias, se puede quemar. Entonces, siempre antes de fertilizar, foliar o radicular, con este fertilizante hay que mojar la planta, hay que regarla bien, para que no sea tan intenso y no se queme. Más allá que estos fertilizantes que son químicos son suaves. Pero bueno, volvemos al tema del orgánico. Son fertilizantes orgánicos, más allá que lo he probado, no los utilizo. Porque fertilizantes orgánicos hay muchísimos. Hay de guano de cabra, guano de caballo, guano de murciélago, de un montón de cosas. Entonces, no he tenido la experiencia, he usado el omnicompuesto, sí, no he tenido la experiencia de usarlos todos. Sé que Ivana tiene uno que es orgánico, que es muy bueno, por lo que me dice la gente, pero yo voy a lo fácil y a lo que ya no me gusta experimentar, porque yo, como les digo, que empecé a cultivar orquídeas de los 15 años, no había mucho material más allá de la asociación, hice todo, perdón la palabra, todas las macanas habida por haber. Dividí, fertilicé, voy a fertilizar más, voy a poner más fuerte para que me florezca más, sí, chao, quemada. La dividí en 1000 pedazos, hice 400 millones de experimentaciones, entonces no hay nada nuevo, no es que voy a fertilizar más, me va a florecer más, voy a tener una planta así grande. No, yo escucho a la gente que sabe, que tiene experiencia, hago mi propia experiencia porque cada uno tenemos nuestro librito, no es el mismo cultivo mío que el de ustedes, pero escucho, y ya, los japoneses usan este fertilizante, que son los productores grandes de Argentina, los cultivadores de Misiones y del norte, que son los primeros cultivadores de orquídeas acá, siempre estaban con esto. Los brasileños, que son los grandes productores de América, usan estos fertilizantes, usan un orgánico, pero acá no se consigue, que es muy bueno. Entonces yo empecé a usar este y ya nunca tuve problemas, salvo cuando le puse mucho, que quise hacer algo macana y me mandó un moco. Sí. Entonces los orgánicos, yo sé que son buenos, pero hay fertilizantes muy fuertes, como el guano de conejo o el guano de cabra, es muy fuerte, entonces las podemos quemar. Entonces mi recomendación es, esto ya fue elaborado por ingenieros agrónomos, está estudiado, lo utilizamos siempre. Para no errarle, voy a esto. Si ustedes quieren experimentar con los orgánicos, bien, háganlo. Y usen las indicaciones que dice el prospecto, no le pongan más ni nada por el estilo, úsenlo si quieren. Pero no les voy a decir yo que los utilicen porque no he tenido experiencia cuando empecé el cultivo, buena experiencia porque no había mucha investigación sobre el tema de los orgánicos. Ahora sí, y antes los orgánicos no venían la cantidad de porcentaje de nutrientes, que te vendían el paquete de guano, pero no te decía qué porcentaje de nutrientes tenía de nitrógeno, de fósforo y potasio. Ahora sí bien, ¿cuánto porcentaje tiene? Perdón, Sí. si del péter Sí. te pasás de la dosis, ¿qué sucede? Se quema. Si vos le pones 3 gramos en 1 litro, la quemás. Porque es un fertilizante más allá que es suave, que es para orquídeas, lo usan para orquídeas, para carnívoras, para bromelias, para diferentes plantas, pero si vos le pones el doble, es un shock de doble, igual que eso. Si vos lo trituras y lo regás con eso, porque me ha pasado de cliente y yo también lo he hecho, de triturar el fertilizante y ponérselo, son 6 meses en un día, la liquidás a la planta. Igual que este cada 15 o 20 días. Si vos le voy a poner 3 gramos para que le dé más nutrientes, ¿no?
Menos es más. Entonces hay que poner la cantidad que te dice el vendedor o lo que dice el recipiente. ¿No? Para firmar eso, el poder repetir tanto uno como el otro, ¿cómo hay que aplicarlo? ¿Cuánto? Bueno, les vuelvo a decir, lo que yo les voy a indicar son de estos dos fertilizantes. Sí. Pero siempre cuando compren le preguntan al vendedor. Porque, como le digo, el foliar viene de Canadá, de Alemania, de Brasil y de Estados Unidos. Y el basacote viene basacote, osmocote, no me acuerdo cuál otro, que vienen de diferentes puntos del lado. Entonces no se utiliza todo lo mismo, chicos, ¿bien? Entonces siempre que compren, pregunten. El verde, que es el basacote, se usa para, a ver, y también depende de los géneros, para catleyas y cymbidium y phalaenopsis, que son plantas que consumen muchos fertilizantes porque su floración dura bastante y son flores grandes, es una cucharada de sopa al ras, cada 6 meses. Si es una plántula chica así, una cucharada de té, una cucharada de té al ras. Si es una planta de palito, son 10 bolitas. Yo cuando me compran el fertilizante les envío siempre la información de cómo se utiliza, porque hay que tener precaución. Si es el azul o el rosa, es 1 gramo. 1 gramo en 3 litros si es el azul, 1 gramo en 1 litro si es el rosa. Por eso se lo puedo decir, pero dependiendo de lo que Hay un compren. dicho en cuanto a esto que dice menos es más. Menos es más. Exactamente. Más vale color de menos que de más. Exactamente. Porque si no... La que más. Viene un fertilizante que es industria nacional, que es el Fertifox. Yo no lo uso, pero hay mucha gente que sí lo utiliza. Y siempre cuando me preguntan el Fertifox, y bueno, ya lo tenés, úsalo, pero usa de la dosis la mitad. Exactamente. Le vas a dar nutriente con la mitad de la dosis y no lo vas a quemar, porque a veces el Fertifox es medio fuerte y te quema las raíces de las plantas. Entonces, como dicen, menos es más. Hay uno que se llama Japón Fertil, El- que es este fertil. Sí. Y es bastante bueno. Ese también es bueno y también yo lo recomiendo usar un poco menos de la dosis. Claro. en Menos. agua. Siempre un poco menos es mejor. Siempre un poco menos es mejor. Y aparte otra cosa, cuando estos fertilizantes que son líquidos foliares nos duran muchísimo tiempo. Y cuando el fertilizante va pasando su tiempo, ¿no es cierto? Ya lo tenemos 1 año, 1 año y medio, a medida que pasa el tiempo se intensifica y cada vez más fuerte. A veces se hidroliza, quiere decir que toma la humedad ambiental y se compacta. Entonces hay que tener mucho cuidado también de no que quede Cuando se hidrolizado hace más concentrado. líquido, el Peters, cuando se pone líquido hay que tirarlo, ¿no? No, lo podés usar pero menos cantidad. O si no sabes qué hago yo, cuando se hidroliza, lo meto en un papel absorbente y lo dejo al sol, que se seque, se vuelve a cristalizar y lo vuelvo a poner así, pero uso menos. Pero esos cristales se ponen transparentes. Se ponen no transparentes, sí. No quedan azules. No quedan azules, pierde Yo en el la colorante. desconfianza agarré todo eso ¿Y lo tiraste? todo el chao. Yo cuando se hidroliza uso menos, porque se concentra. Y cuando vos lo secas y lo volvés a hacer polvillo, se concentra. Igual, Mateo, ¿tienen periodo de vencimiento? Todos los fertilizantes, como todos los productos químicos, Cuando se tienen. acuerda está hidrolizado y ya Sí, vencido hace un sí. millón de años. Miren, yo tengo Peters. El Peters había épocas que entraban bastante, después de otra época no entra y es un fertilizante muy bueno. Entonces yo lo usaba vencido. Tengo un Peters de 8 años y lo sigo usando. ¿Y te Pero da resultado? sí, me da resultado Sí. porque lo uso menos proporción, porque Claro. se concentra. Pero lo sigo usando, ¿eh? Y estaba hidrolizado, entonces agarro los tachos grandes y le pongo y ahí mojo las plantas. Pero las personas que recién cultivan y recién empiezan, lo vuelvo a repetir, no hagamos experimentos. Porque vamos a comprar una planta que sale 7.000, 8.000 pesos, 20.000 pesos y la vamos a quemar. Si quieren experimentar, experimenten con los Dendrobium nobile, con las Miltonia, con estos que son plantas lindas, bonitas y baratas, que si tienen ganas de experimentar con un fertilizante orgánico, prueben con esto. Pero mi recomendación es, tengan cuidado. Bueno, perdón, ¿alguna consulta, alguna duda hasta ahora? Vale, seguimos. Bueno,
Yo les puse algunos ejemplos de estanopeas que son, vuelvo a repetir, en la Argentina tenemos periodos que se consiguen plantas más fáciles y hay periodos que no se consiguen plantas. Por el tema de la importación, por el tema del dólar, hay momentos que podemos adquirirlas, que son fáciles de adquirir y que son fáciles de importar, y hay momentos que no. Este es un momento bastante particular, entonces es más difícil traer ejemplares de afuera. Y bueno, y tenemos el tema del dólar bueno, que juega bastante en contra, porque todas las plantas que son de colección y son importadas es tema dólar. Bueno, tenemos Estanopea anfracta, después yo les voy a mostrar una floración de me cultivo. La Estanopea anfracta es un color anaranjado Fanta, precioso, muy perfumada. Este sí dura 24, 48 horas su floración. Son floraciones que no es que abre toda su floración en el mismo momento, sino tiene un racimo de pimpollos y va abriendo de forma escalonada. Y lo bueno es que cuando ya tenemos una planta grande, salen varios racimos. Entonces tenemos dentro de 3-4 semanas diferentes tipos diferentes momentos de floración. Es muy difícil encontrar en una exposición una floración de Estanopea, porque les digo que el viaje y su duración es corta. Entonces, por ejemplo, traemos una Estanopea florecida, la juzgamos, gana un premio y el otro día está... Y ustedes me dicen, ¿quién jugó esta planta chuza? Entonces es muy difícil encontrar una Estanopea florecida en una exposición. Yo siempre cuando van a mi casa, al vivero, y van los clientes, y tengo las Estanopeas florecidas en mi colección, lo primero que digo, vengan a ver esto. Mateo, no te preocupes porque igual se juzga y al otro día todos te van a criticar. Te van a criticar cualquier planta. cualquier planta. Pero, como le digo... Justo ahí te queda la foto. ¿Cómo? Se juzga y te queda la foto. Queda la foto, exactamente. Le decía que cuando van clientes o van amigos a mi casa, digo, vengan a ver esto, que van a tener la fortuna de verlo porque dura poquito día. Entonces, lo primero antes de ver las plantas les muestro, digo, miren esto, sientan en el perfume, que tenés que caer justo el día que está florecida en Hay el que hacer una orquídea. excursión ese día para tu casa. Hay que hacer excursión, sí, avisarme, porque es mi En todo el casa. país. Bueno, yo, más allá de vender, como le decía, cultivo y me dedico a Cattleyas purpurata. Me gustan las purpuratas, que son de Brasil. Me gustan las micro, tengo muchísimas micro orquídeas. Las de flores grandes ya estoy harto. Imagínense que Sí. cultivo de pequeño. Los pollos no te gustan, a mí tampoco. No me gustan las phalaenopsis, no me gustan las Cattleyas, las vendo porque es algo comercial. Pero yo cultivo todas flores chiquitas. Las flores de las Estanopea y de las microorquídeas tienen formatos diferentes a la flor convencional de las orquídeas. Chicos, yo ya estoy harto de ver flores grandes y perfume, harto. Entonces yo cultivo flores chicas que tienen formatos, simbiosis con diferentes insectos, y entonces tienen colores, perfume y formatos diferentes. Es para gente que puede ver, digamos, que son tan chiquitas que hay que verlo con lupa. Entonces mis colegas se me ríen porque dicen que yo cultivo yuyo. Hoja y flores, pero bueno, para el ojo del experto son flores lindas. Perdón, la Cattleya es muy difícil de cultivar. A ver, yo no le voy a decir si es fácil o difícil, porque tenemos muchísimas especies, pero vamos de nuevo, que ahora me hizo acordar, muchas gracias. El tema del cultivo de las orquídeas, yo no les puedo decir, compren Cattleyas, porque se cultivan todo al lado igual. No mientan, eso es una mentira. De dónde viene la especie hay que saber qué característica tiene en su hábitat. Bien, si tenemos un híbrido de Cattleya, tenemos que más o menos saber de dónde viene, cuáles son sus padres. Porque el cultivo de Cattleya, vamos de nuevo, de Centroamérica, de una altura de 2000 metros, no es lo mismo que un cultivo de una purpurata en Brasil, que está en nivel del mar, exactamente. Entonces, si yo le digo, no compre Cattleya que son fáciles, le estoy mintiendo. No solo, a ver, la purpurata no solo está a nivel del mar, sino en la misma, más o menos, latitud. En la misma latitud, exactamente. Por ejemplo, las purpuratas, por eso yo cultivo purpurata en Córdoba, se dan espectacular, florecen muchísimo.
En cambio, si yo me compro una orquídea, una Digviana, que es de Colombia, la compré 5 veces, ¿eh? Se me hace bolso, pero es preciosa. Mateo, para que les quede bien aclarado, La la altura altura sobre el nivel del mar varía mucho la diferencia de temperatura También, del claro. día y la noche. Por Eso. eso se debe, es que hay que considerarla a la altura sobre el nivel del mar. Exactamente. Para que les quede claro, ¿viste por qué? Porque a lo mejor Lo gente no. mismo que la no catleya. entiende. Yo cuando hago la... Perdón, La sí. Clandiae, La Clandiae. que es de San Salvador de Bahía, que cuesta un triunfo montón. hacerla florecer en Buenos Aires, es una desgracia. Por eso hacen los cruzamientos con la Forbesi Claro. o con... A ver, nosotros tenemos especies de orquídeas que son de altitudes altas o que necesitan amplitud térmica, entonces las cruzamos con algunas orquídeas endémicas, de nuestra zona, Claro. que son más fuertes, o con orquídeas que son más fuertes para poder tenerlas, más allá que las variaciones de flores y perfumes y colores son Que se diferentes. adapte al clima nuestro. Sí, para que se adapte al clima nuestro. Yo siempre que hago las fichas de cultivo de orquídeas, siempre pongo las temperaturas máximas y mínimas, que es relativo, ya lo vamos a ver, y la altura, porque es como dicen acá los chicos, si tenemos una planta de 2000 a 2500 metros de altura, a la noche, a la tardecita noche, hace frío, hay una amplitud térmica entre el día y la noche, más allá de la elevación, que nosotros en Santa Fe y en Córdoba o en esta zona no se la podemos dar, ¿no? Entonces, volvemos a repetir, yo no les puedo decir, compren catrellas, compren Cymbidium porque le va a cultivar bien. No, hay que estudiar un poco. Si el vendedor le dice, lleve esto, si algunos vendedores, Para eso está la asociación orquidiófila. exactamente, les vuelvo a repetir, yo estuve 15 años en una asociación orquidiófila que era de Córdoba. Empecé ahí y ellos me enseñaron todo. Porque es muy fácil googlear y buscar en YouTube información. No es así. Porque la viene de información... España, viene de Ecuador, Eso. viene de Colombia, Eso, tal cual. algo de México. Tal cual. Y La información... vienen barbaridades. Y vienen sobre los barbaridades. Paphiopedilum. Pedilum. Yo leí en Google sobre el Paphiopedilum y hablaba del cincépalo. Y las cosas que decía, yo me agarraba la cabeza y dije, pobre el que lee esto y seguía por esto, es una barbaridad. Por eso les vuelvo... ¿Sabés lo que dijeron? Que el cincépalo era que se soldaba y formaba el labelo. Mateo. En las informaciones de internet hay que tener cuidado. Por eso yo le digo que cada uno tiene su librito. En nuestra época yo leía los libros y ahí tomaba la información que me servía y después en la cancha veía, digamos, cómo se cultivaba, a prueba y error. Entonces tomaba la información y mi cultivo de Córdoba era totalmente diferente a los otros cultivos. Entonces iba aprendiendo de prueba y error. Para eso están las asociaciones, para que ustedes escuchen la información de alguien que ya cultivó en su lugar y para aprender. Entonces, yo que más de que soy vendedor y comercializante, también tengo mi parte de hobbyista y todo lo que aprendí, lo aprendí de gente más grande o de una asociación. La gente, a medida que fue saliendo internet, todo el mundo dejó de ir a las asociaciones porque sacaba la información en internet y después me llamaban por teléfono a mí. Mateo me dijo que divida la Phalaenopsis en la mitad, que la deje la vara, que le iba a salir. Chicos, vayan a una asociación que de ahí le van a enseñar correctamente. Entonces la información hay que tener mucho cuidado y la gente está volviendo a las asociaciones porque les vuelvo a decir, internet es mucha información y mucha información es errónea y el cultivo europeo no es lo mismo que el nuestro. ¿Bien? Permiso. Nos vamos a retirar como que Sí. tengo un compromiso. Sí, Está no. interesantísimo. Gracias, Felicito y muy gracias. Bueno, dale. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas especies, ya acelero porque me cuelgo al verde. Le decía que las fichas yo siempre pongo la temperatura, la humedad, el riego, porque más allá que yo le puedo hablar de lo general, algunas especies tienen algunas características. Le decía que la anfracta es un color anaranjado, bien fanta, es epífita, los bulbos son verde oscuro. Dice hábitat bosques, húmedo, elevaciones de 500 a 1200 metros. Entonces, por ejemplo, yo tengo anfracta y la puedo cultivar, pero les vuelvo a repetir, no es lo mismo traer una anfracta de Bolivia, de Ecuador, que traer una anfracta que fue producida en Brasil, entonces, o en Misiones.
o hijo de una planta de algún coleccionista que esté en Argentina. Eso también hay que tener en cuenta. Dónde creció la planta o del origen que viene, más allá que sea de una elevación o no, su hábitat natural, podemos conseguirla y va a ser mucho mejor cultivada si es alguien que ya la tiene acá. Por eso a veces intercambiamos nosotros las plantas, porque ya están rustificadas, ya están aclimatadas a nuestro entorno. Yo le hablo, mirá que vas a tener un cordobés de padre. Entonces es más fácil que nos viva una planta, más si son de altura, intercambiando con alguien o comprándola dentro de un coleccionista o un viverista que ya las tenga de acá. Bueno, las hojas salen de un solo brote, son de 30 centímetros, las flores son basales, pueden dar 7, 12 flores, 9 centímetros de ancho. A veces las flores salen... Hay variedades, salen más claras, más oscuras. Mateo, vos me dijiste que esta era naranja. No, puede salir un poco más clarita o un poco más oscura. Eso sucede en todas las orquídeas. La floración es en invierno. Esto está bueno porque por lo general las orquídeas siempre están, casi todas florecen en primavera y en verano. Esta es la floración en invierno. Temperatura promedio. Ahí vamos con la temperatura. Dice máxima diurna de 28 a 30 grados, mínimas nocturnas de 17 a 18. Fíjense la amplitud térmica que tiene del día a la noche, porque en su hábitat natural, que es altura, baja la temperatura en la noche. A ver, en Córdoba y en Santa Fe yo tengo días casi 35 grados. No es que si hace 30 grados la planta se te va a morir. Puede haber un margen de 30, 35 grados, y en Córdoba hace 4 grados, o menos 6, o menos 4. Y a mí me andan bien igual. Y andan bien igual. Esto es para que tengamos más o menos una idea de la temperatura, pero si hace 5, 7 grados menos o más, no le va a pasar nada a la planta, no es que se nos va a morir. Humedad 70-75%, es igual que la temperatura. No pasa nada si hay 50% de humedad o 30% de humedad. Unos días no le va a pasar nada a la planta. Tratemos de que tenga una humedad relativa del 70, 50, 60%, que eso se lo damos con el musgo. Cuando hay baja humedad, sí. ¿Puede pulverizar la hoja? Acuérdense que esta especie, si pulverizamos la hoja y no hay una buena ventilación, se nos va a manchar y puede generar un hongo o una bacteria. Siempre que regamos, tiene que ser buena ventilación, para las otras orquídeas también sirve, y por lo general a la mañana, para que lleguen secas a la noche. Pongo ahí ventilación buena, circulación aire todo el año, riego. Durante toda la época del crecimiento, reducir en otoño y en invierno, que les decía hace un rato, que no se seque excesivamente el sustrato por largos periodos. Pasamos a la siguiente. La oculata. Oculata, por lo general, las plantas les ponemos nombre relacionado con alguna característica de la flor o de su planta. Oculata porque tiene acá un ojo en el labelo negro, muy bonito. Es una floración manchada, a veces tiene manchas rojas, a veces tiene bastante cantidad y a veces tiene más espaciado. El ojo es una característica. La temperatura como la de recién, 28 a 30 grados, 17 y 18 de la noche. Luz filtrada, difusa, humedad 70, 75. Riego igual que la otra, abundante, y en invierno reducimos el riego y espaciado. Todas estas estanopeias tienen que tener buena circulación de aire. El medio de cultivo puede ser canastos o musgo. Este necesita un poquito más de musgo. Buen drenaje para que se seque bien y permita la floración. Es una especie que se encuentra de América Central, desde México, Venezuela, Colombia, Brasil. Les vuelvo a repetir, si conseguimos una especie, tratemos de que sea de origen brasileño o algún cultivador de Argentina para que sea más fácil cultivarla. Se encuentra en Amazonia, en la parte baja, mucha cantidad de flores y florece también desde invierno, otoño a primavera, verano. A mí me florece primavera. Si se encuentra en Amazonia quiere muy poca luz. Muy poca luz, por eso yo le puse ahí luz algo filtrada a difusa, no mucha cantidad de luz.
Media sombra el 80%. Media sombra el 80%, 70%, no hay ningún problema. Pasamos a la otra. Esta es estanopea. Yo le puse la estanopea, es muy linda, son flores grandes. Está tigrina, variedad nigroviolácea, variedad hay muchísimas, dependiendo de las manchas y el color. Hay muchas tigrinas de diferentes colores y diferentes manchas. Es una especie de la región de Veracruz, del Estado de México, llega hasta Colombia, son bosques tropicales, este sí necesita temperatura, florece en mayo, en junio, en su hábitat natural, se cultiva en invernadero templado, entonces va a servir, dependiendo de dónde venga, de 15 a 27 grados y un mínimo de 13 grados. Fíjense que casi todas las estanopeas tienen esta amplitud térmica. Si es una noche de mucho calor, podemos manguerear donde está ubicada para bajarle la temperatura. Manguereamos las paredes, manguereamos el suelo y esto hace que baje un poco la temperatura. Estoy hablando de una noche de verano de 30 a 35 grados, ¿no es cierto? Pero si está en un árbol no hace falta siquiera. Si está en un árbol ya acompaña su, digamos, su hábitat más fresco. Esto sí lo tenemos dentro de un invernadero. Bueno, vamos a pasar porque... Bueno, esta es Guardi, es un amarillento. Ahí yo le puse que tiene reposo. Reposo quiere decir que en el invierno y en el otoño hay que espaciar más el riego porque duerme la planta, entra en latencia. Esta planta, ahí vuelvo a aclarar que las hojas son sensibles al rociador. Toda esta presentación y la parte teórica yo se lo pasé a la asociación, así que si después quieren escribirle un mail para que se lo envíen, está en la asociación. Pasemos. ¿Te floreció ya? ¿Cómo? ¿Te floreció? ¿La que me diste vos? Sí. No, todavía no. Bueno, esto vamos a detener un poquito la citrófora, es una especie que está en Salta y en Bolivia, es muy fuerte. Como para empezar, es bastante lindo, yo ahí traje para comercializar. Si queremos empezar con una estanopea, podemos empezar con esta, porque es bastante resistente. Hay muchas variedades de citrofora, muchos tipos de floraciones diferentes, los colores y los puntos. Es una planta que aguanta de 14 a 30 grados, puede aguantar menos. Luz filtrada difusa como la que vimos hace un ratito, humedad 70 a 75%, el riego es abundante en la época de crecimiento, o sea, cuando salen los brotes, cuando tenemos la floración hay que regar bastante y se restringe un poco en la época del otoño y invierno porque necesita un periodo de sequía. Siempre buena ventilación y el medio de cultivo puede ser en canasto con sustrato mixto, que es lo que ya vimos, como un buen drenaje. Se encuentra desde Perú, Bolivia, Argentina, en laderas rocosas de 1800 a 2000 metros. Bueno, y como decía, hay diferentes tipos de coloraciones en las flores. Las floraciones primavera y verano dan bastante cantidad de flores, muy perfumadas. Seguimos. Y estas son algunas, tengo muchas, traje algunas, alguna floración. Esta es mi mano para que vean el tamaño de la tigrina. De aquel lado es la anfracta, que fíjense que no es tan anaranjada como la otra foto. Pero la tigrina es la que no quiere frío. La tigrina necesita un clima templado, porque es de la zona de Centroamérica. Entonces si le da mucho frío, te aborta la flor. No llega a florecer. La anfracta no tiene drama, le puede dar bastante frío. Y acá tengo a la derecha una estanopea citrofora. Fíjense que esta citrofora no tiene tantas manchas. Es más blanca que manchada. ¿Y la que hay en el norte de nuestro país, cuál es? ¿Tenés la foto? La tengo en el celo. Lo que pasa es que hay en Salta y en Jujuy y en Bolivia y hay bastantes variedades. Son bien manchadas. Bueno, ¿alguna consulta, alguna duda, chicos? Bueno, muchísimas gracias. Para mí